un programa del Departamento de Prensa de TVO. Un gusto saludarles nuevamente acá desde TVO con un nuevo programa Análisis. El invitado de hoy, sin duda, habría muchas cosas que decir de él. Tiene una tremenda trayectoria, es una autoridad de acá de la región que nos representa en la Cámara de Diputados y tal vez podríamos recurrir a un listado de cosas de su trayectoria, pero es tanto lo que tenemos que hablar que yo creo que vamos rápidamente al grano. Un gusto saludar al doctor Juan Luis Castro que nos acompaña en esta tarde. Muchísimas gracias, María Elena, y a TVO San Vicente por esta oportunidad de poder conversar los temas de interés, de actualidad de la gente. Así que feliz de estar aquí. Bueno, usted sabe, doctor, que nosotros respondemos a una línea educativa en la cual nosotros nos interesa estar como informada. Este tema de la política es un tema complejo de entender en muchos casos, ¿ya? Y nos gusta que nos expliquen como con nuestras palabras, con nuestra realidad, lo que está pasando. Como doctor, no podemos partir sin que nos comente un poco lo que es esta visión que usted tiene de lo que significa estar en pandemia. Sí, hoy día en Chile y en el mundo se está hablando de una endemia, es decir, un nivel más bajo que los picos pandémicos, pero un nivel permanente de casos que se sostienen como una meseta en el tiempo. Si uno mira la curva en general en el mundo y en Chile, eso es lo que está pasando. Es decir, no desaparece el virus, sigue habiendo transmisiones, pero desiguales según las regiones, las localidades, las comunas, no homogéneo. Sigue habiendo contagiosidad en la medida que hay factores vulnerables. ¿Cuáles? Pobreza y desigualdad profunda, con pocas medidas sanitarias y con hacinamiento de personas. Por eso las poblaciones o lugares donde la gente vive en 40 metros cuadrados, una familia de 6, 8 personas, ahí se mete el virus. Hogares de ancianos, donde evidentemente son grupos de riesgo por la edad, pero también viven todos juntitos. Las cárceles, que son una población cautiva también permanentemente. Y todas aquellas personas que tienen factores de riesgo. Todos hemos visto que se ha enfermado gente más joven el último tiempo, pero no tan grave, ¿verdad?, como en los casos originales. ¿Cuáles son los factores de riesgo en eso? La obesidad. Ojo, en Chile 3 de cada 4 personas adultas o tenemos sobrepeso o tenemos obesidad. Dramático. O sea, el problema del sobrepeso y la obesidad en Chile es terrible. Hipertensión arterial, que es una enfermedad crónica muy frecuente en nuestro país. Diabetes mellitus, otra enfermedad crónica muy frecuente, y asma bronquial. Si uno mira estos 8 meses, ¿quiénes son los que se han infectado más? ¿Quiénes son los más graves dentro de los infectados? Uno encuentra estas 4 enfermedades en gente a toda edad, separado de los que son adultos mayores. Esto no va a cambiar mucho en el tiempo que viene. Entonces, el verano tiene la gracia que hay aire libre, la gente sale de paseo, el día es más largo, qué sé yo. Bueno para nosotros porque no estamos encerrados en piezas con estufa, no ventiladas, donde el virus anda dándose vuelta de adentro. Pero tiene la contrapartida de que la gente tiende a relajar un poco sus medidas. Lo vimos en Europa. Europa está viviendo hoy día esa segunda ola después de un verano en que se distendieron. Ellos, la verdad, protestaron incluso contra las mascarillas, hicieron muchas cosas en el verano, y hoy día vino una ola más grande que la anterior. Nosotros podemos correr ese riesgo porque mientras no tengamos la vacuna, que se proyecta en 6 meses aproximadamente, es decir, hoy día lo ratificó el presidente de la República, por ahí por abril, mayo, más o menos debiéramos iniciar la vacunación en Chile. Yo sé que la gente dice, oiga, pero tantos estudios, se demoran tanto. Sí, pero tienen que ser vacunas que sean seguras, que logren eficacia. Hay más de 30 vacunas en desarrollo en este minuto y Chile tiene convenio con 4 tipos de vacunas o laboratorios que están haciendo la vacuna, de los cuales 3 ya están avanzando en Chile, con ensayos, qué sé yo, todo lo demás. Debiéramos saber la eficacia de esas vacunas a fines de diciembre, principios de enero. Y de ahí viene la etapa de producción mundial para poder entregarla a los países y los países categorizar. Por ejemplo, en este caso, personal de la salud. Está claro que tienen que de inmediato ser vacunados porque están ahí. Adultos mayores, de 65. Enfermos crónicos, en estas 4 enfermedades habría que agregar
todos los que usan corticoides, los que han tenido o tienen cáncer, los que son VIH positivos, entrarían también en ese grupo vulnerable. Las embarazadas. Curiosamente, los niños para efectos del coronavirus tienen menos riesgo. En el mundo hay muy pocos niños, y en buena hora, infectados. Son tasas chiquititas, entonces no son el grupo, como en otras vacunas, que hay que ir primero con los niños. Bueno, eso es lo que debiera ocurrir durante el primer semestre del próximo año. La pregunta es, ¿qué hacemos de aquí al primer semestre? Con el verano entre medio, con elecciones entre medio, porque vienen unas sucesivas elecciones ahora. Bueno, las 3 medidas esenciales que no, la verdad todo el mundo las habla, pero no se cumplen siempre, son la barrera más importante. La gente que se saca la mascarilla más allá de lo normal, a una distancia superior a la que estamos los dos, de 1,5 metros, o que están en un lugar donde se ponen a fumar, está bien que fumen, pero se deja la mascarilla abierta, o si están sirviéndose algo o bebiendo algo con la amistad, qué sé yo, los amigos, etcétera, se deja todo eso de lado y finalmente esa transmisión directa puede darse en un núcleo familiar, con una visita, con cualquier persona. Los ojos. Los ojos son una puerta de entrada del virus. No es solo la nariz y la boca, que es lo que cubre la mascarilla. Por eso la recomendación también, cuando uno sale a la vía pública, sale a hacer un trámite, sale al comercio, aunque sean los lentes comunes y corrientes, aunque sean lentes de sol. Ideal si puede ser una especie de gafa que quede más bloqueado, más cerrada la piel, ¿verdad? Para que no haya lugar de donde entrar, mejor todavía. No hay que descuidar los ojos porque hay gente que no se explica, que dice, oiga, yo tengo COVID y la verdad uso guantes, la mascarilla, qué sé yo. Es muy probable que haya entrado por... o porque tocó algo, un vaso, una mesa, y después, sin darse cuenta, se llevó a la cara. Nosotros nos tocamos 500 veces la cara al día, los seres humanos. Imagínate. El celular, en promedio, lo estamos tocando 3 horas diarias. 3 horas diarias estamos las personas con este aparato, para allá, para acá, lo dejamos aquí, allá. Bueno, esas son las formas de contagio. Entonces, yo diría, Chile no puede cantar victoria, ha estado en los peores rankings. Nuestra región, ahora San Vicente, que entra por fin en la etapa 3, tiene que cuidar la etapa 3, porque la diferencia con la 2 no solo es la cuarentena del sábado, domingo y festivo, sino que los comercios de restaurantes y cafés se van a abrir. Y aquí hay bastante. Y solo pueden hacerlo hacia el exterior y con un 25% de capacidad. Recién ahora el Ministerio de Economía está modificando eso y está permitiendo también un 25% en el interior, siempre y cuando esté ventilado, lo está modificando ahora, y que no permanezcan más de 2 horas las personas dentro del local y las mesas a 2 metros de distancia. Está haciendo esa línea de bajada. O sea, todo esto, si lo resguardamos, debiera mantenernos relativamente estables, a no ser que haya un desbande, a no ser que haya... Temuco está en su tercera ola, Temuco. Magallanes ya lo estamos viendo, ahora viene recién bajando de su segunda gran ola, un tsunami prácticamente. Nadie está libre, en otras palabras. Y bueno, y junto con eso también en la etapa 3 se pueden pensar en abrir los colegios, los establecimientos educacionales. No, la verdad es que en el mundo lo último que se hace es la apertura escolar. En el mundo, esa es la experiencia asiática, la experiencia europea. Aquí hay 5 etapas, recordemos, son 5 etapas del paso a paso. Solo hacia el final podríamos plantear esto. Yo sé que hay una presión, hay presión de la autoridad, hay sectores de apoderados o de ciertos colegios que dicen, oye, ya está bueno, ¿y por qué no pueden hacer por último las prácticas? ¿Por qué no aquí, que allá? Y algunos han abierto, otros no han abierto. Pero la verdad es que la experiencia mundial, después de una etapa 4, podríamos decir, para adelante, recién ahí se podría con timidez iniciar. ¿Pero por qué es lo último? Porque la seguridad de los menores, sobre todo los preescolares, donde la tuición de quienes están a cargo, donde la posibilidad de que ellos interactúen, intercambien útiles, se lleven a la boca, como es normal en un preescolar, lo que están conociendo, son factores de riesgo enormes, que la verdad es muy difícil de poder frenar en un momento determinado. Yo sé que la experiencia online ha sido agotadora, porque uno también ve las mamás, lo que dicen, los mismos estudiantes, la media, por ejemplo, se saturan porque dicen clase, la pérdida de la sociabilidad con los amigos, pero es una restricción que yo creo que hay que sostenerla por lo menos, yo pienso a esta altura, ya hasta el año 2021. Sería
absurdo a mitad de noviembre empezar a hablar del retorno a clase. Pero ahí a lo mejor sería bueno que nos detuviéramos un poco, doctor, porque, por ejemplo, nosotros hemos sido producto, hemos visto muchos memes para el ministro de Educación. Él constantemente, durante mucho tiempo, está llamando a que vuelvan a los establecimientos. Yo personalmente tengo una sala cuna y también nos mandaron instrucciones que desde la etapa 2 podíamos presentar los protocolos, cosa que ya incluso en la etapa 3 podríamos abrir. Pero todo este peso de salud en la cual nosotros evaluamos, entonces, como las autoridades, ¿de qué manera van a asumir eso? Había una polémica, María Elena, bastante declarada entre el ministro de Salud y el de Educación. Así Se han es. peleado públicamente. Sí. Entonces, ¿de qué habla esa polémica? De que hay un interés por la economía y un interés por la salud. Ojalá no hubiera esa polémica. Esto ha pasado en todo el mundo, ¿eh? Esto no es un problema en Chile. Hay fuerzas que dicen, no, vamos, abramos todo rapidito, recuperemos el tiempo perdido, la economía, la gente, qué sé yo, que está perdiendo dinero, y es verdad. Pero una verdad igual o mayor que esa es que la seguridad con que la gente retorna tiene que estar también controlada, fiscalizada, restringida, para que no se convierta en un foco. Y en este caso estamos protegiendo a los menores, que obviamente, mientras más pequeños, no pueden guardar medidas de seguridad, a no ser que se las coloque, como veíamos, no sé si te acuerdas tú, por ahí por mitad de año, en junio, veíamos en China que tímidamente había unas capsulitas donde se colocaban los niños en los colegios, que sé yo, una cosa muy, muy precaria todavía, pero la necesidad hoy, en noviembre, de hacer eso, yo pregunto cuál es, sinceramente, y no mejor preparar un retorno en marzo como corresponde, que sería lo lógico, además que vamos a estar cerca de la vacuna. O sea, yo trataría de ponerlo eso en un contexto, y Chile ha estado entre los 10 países con más casos, con más muertos. O sea, Chile no pasó desapercibido, Chile quedó instalado en los países, lamentablemente, que tuvo más casos y fallecidos también. Entonces, si hubiera sido algo menor, si fuéramos Paraguay en Latinoamérica, un país que no tuvo ninguna repercusión mayor con el coronavirus. Yo no sé por qué, el detalle, por qué, pero tuvo una afectación mínima, muy pocos casos, muy pocos fallecidos, nada. Uruguay tuvo sus problemas, pero controló. Pero Brasil, Perú, Ecuador en su minuto, Argentina ahora, que estuvo en silencio, en cuarentena meses, y explotó Argentina, ¿verdad?, con la situación que vive. Entonces, es muy desigual y Chile quedó como en los países que tuvo más, y hay que cuidarlo más. Bueno, y hay un proyecto de ley que se vota mañana en relación al regreso a los establecimientos. Exactamente, es un proyecto que está pensado para el retorno 2021 en el mundo preescolar. Me parece razonable, a no ser que haya, no sé, razones muy, muy fundadas de decir que no, porque me parece que se ha trabajado muy bien en la Comisión de Educación, se ha escuchado a distintos sectores. No hay ninguna cláusula en específico que esté asegurando algo distinto a que no sea de verdad un retorno con tranquilidad y protección para el mundo parvulario, para los niñitos, para las salas cunas, para los apoderados. Entonces, me parece a mí que ahí hay sensatez en la manera de plantearlo. Yo creo que ese proyecto debiera aprobarse, en principio. Me parece que uno mirando las coordenadas, la cosa debiera ir por ahí. No así el de las subvenciones, ya que estamos tocando el punto y se vota en simultáneo. ¿Podría comentar un poco en qué consiste ese proyecto de subvenciones? Sí, hay un conjunto de subvenciones, bueno, tú lo conoces mejor que yo, el tema en detalle, pero que la verdad de las cosas ha sido un dolor de cabeza permanente, porque muchos establecimientos son discriminados negativamente en cuanto a que se les da el carácter de privados y por tanto se les resta apoyo del Estado en circunstancias que tienen una matrícula muy baja en la cantidad de menores, en circunstancias que hacen todo el ejercicio de control, de educación, de pedagogía, de metas, de cumplimiento de estándares, como cualquier otro establecimiento. Y claramente, tal como la educación común y corriente en Chile, tiene una intersección, o sea, lo público y lo privado no pueden estar divorciados, no pueden estar peleando el uno con el otro. Si uno pregunta, bueno, la educación particular subvencionada en Chile, ¿es importante? O sea, el 40, 50% de los colegios en general tienen el rango particular subvencionado. ¿Los vamos a discriminar o decir, no, ustedes arréglenselas como pueden? No. Bueno, lo mismo en este caso ocurre
especialmente con la educación parvularia privada o particular, que se le están limitando los recursos. Entonces, esto no lo ha querido entender la subsecretaria ni el ministro, y al menos yo puedo decir que nuestro voto va a ser negativo en contra de este proyecto en la sala, porque no reúne los requisitos para dar equidad, para igualdad de oportunidades, para que puedan surgir más y mejores jardines infantiles, también del emprendimiento privado. Así ¿Por es. qué no? ¿Cuál sería la traba? ¿Cuál sería el impedimento de negar los recursos suficientes si ellos pueden acreditar lo que hacen? No es que esto sea una bolsa de dinero que el Estado va al bolsillo de ese privado y se enriquece a costa del Estado. No es eso, porque aquí hay esfuerzos que son objetivos, que se miden incluso. Yo ahí Entonces, le agradezco esa mirada, diputado, porque usted es un diputado socialista sí. y en la cual también muchas veces se demoniza o se caricaturiza la imagen de que el ser de izquierda significa que como que nada privado y todo público, ¿verdad? Entonces que usted tenga esa visión y esa valoración, digamos, del sistema privado como colaboración dentro del sistema social, me parece muy valioso. Lo mismo ocurre en muchas otras áreas, por ejemplo, si tomamos la cultura, el emprendimiento cultural, que muchos privados hacen, pero que no podrían si no llegan a los fondos de cultura, si no llegan a un apoyo del Estado. Lo mismo hablo en la salud, ¿qué haríamos nosotros sin el bono FONASA? ¿Qué es lo que es el bono FONASA? Es una persona, ¿no es cierto?, que está inscrita en FONASA, pero que puede ir al médico, del centro médico, que está cerca de acá en la misma comuna, y compra un bono y el Estado le bonifica la otra mitad para que el doctor reciba ese monto global, donde una parte la puso la persona y la otra parte la puso el Estado. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Eso no quiere decir que no haya hospital o que abandonemos la salud pública, no. Pero hay segmentos de la población, la clase media particularmente, que en Chile es muy grande, que requiere un empuje colaborativo. No de odiosidad entre los mundos público y privado, sino de colaboración y donde haya reglas claras. Lo que nadie está dispuesto es que haya un saco roto o que el Estado invierta sin tener retorno o que un privado se enriquezca dentro de lo público. Eso nadie lo quiere. Pero en la medida que tengamos estándares de calidad y de fiscalización, de control en todas estas áreas, yo creo que la tendencia del mundo va para allá. Eso me parece que es inevitable. Bueno, y también hace pocos días atrás nosotros tuvimos un ciclo aquí en este programa en relación a lo que significaba la votación por el apruebo o el rechazo. Hicimos un ciclo en el cual primero tuvimos un contexto histórico de lo que significa la Constitución, luego vino alguien que nos educó acerca de qué significa el apruebo y también alguien lo que significa el rechazo. Hoy día ya tenemos claros los resultados, lo que la ciudadanía quiere. Y hubo una gran cantidad de gente que está por este apruebo y porque haya una comisión de ciudadanos que esté conformando esto. Desde su visión, ¿cómo ve usted? Usted trabajó también, educó mucho en relación a lo que significaba este proceso. ¿Cómo ve, entonces, cómo usted hoy día nos enseña a lo que significa esto de que haya ganado el apruebo? Porque muchos nos dicen, olvídense que va a solucionar el problema de salud, olvídense que va a solucionar la educación, la FP van a continuar igual. Entonces, ¿cuál es su punto de vista? La sociedad y el mundo está en ebullición. Vamos en tránsito a una era donde los ciudadanos quieren representarse por sí mismos en todo el mundo, porque la intermediación de la política, que era su rol histórico, ha ido desplazándose. Entonces existe una cierta lejanía, un cierto desprecio, una cierta marginación de lo político como una intermediación entre el poder y la ciudadanía. Hoy día la ciudadanía, gracias a estos equipos, al internet, dice, no, yo quiero representarme por mí, yo no necesito un representante para ir a reclamar por el agua, para ir a reclamar por los servicios de salud, lo que sea. El plebiscito, en primer lugar, demostró que la gente quería ser protagónica. Reconozco y admito que hubiésemos querido más participación. Votó el 51%, seamos sinceros. La última elección, 2017, votó el 49%, más o menos. O sea, subió sí, pero discreto. Yo sé, pandemia, un momento difícil, votaron un poquito menos adultos mayores que siempre, muchos más jóvenes que antes,
más lo urbano que lo rural, ojo con eso, las comunas rurales, por ejemplo aquí en la zona hacia Colchagua, Cardenal Caro interior, votaron menos que antes. Las grandes ciudades, incluido San Vicente, tuvieron más caudal de votación, y eso tiene que ver con el impacto también del movimiento social. A los sectores más rurales les llegó más de lejos el estallido social, a diferencia de los que estaban ahí mismo, ¿verdad?, en ese estallido. Protagonismo propio, esa es la primera lección. Segundo, que la gente quiere de verdad cambiar las reglas del juego. O sea, cuando la gente dijo apruebo, y dijo apruebo más convención constitucional, la segunda pregunta, estaba diciendo, mire, hay que escribirla de nuevo, sí, porque ya no nos bastan los maquillajes, los retoques. Pero ¿quiénes la van a escribir? Mire, preferimos elegir nosotros a todos los que van a escribir eso. No nos parece que sean la mitad de los parlamentarios y otra mitad, no. Y eso habla de este protagonismo principal que quiere tomar la ciudadanía. Esto ha provocado una fiebre de gente que quiere ser constituyente, en buena hora. Ahora, no todo el mundo sabe qué significa eso, porque esta es una elección con lista, competitiva, qué sé yo. La región de O'Higgins elige 9 constituyentes. 9. 9 constituyentes. El distrito 16, que es donde estamos aquí en San Vicente, por sí, o sea, para ponerme en el lugar, ya cuando venga la votación, elige 4 de los 9. El otro distrito elige 5, 4. Deberían ser 2 hombres y 2 mujeres, porque va a haber cifra repartidora y discriminación positiva para la paridad de género. Se va a elegir 2 hombres y 2 mujeres. ¿Cómo se elige eso? Se elige porque van a haber listas diversas, ojalá no demasiadas listas para que haya unidad de propósito, porque se trata de cambiar la Constitución, de modo tal de que esos 2 hombres y esas 2 mujeres sean lo más parecido a la fotografía de nuestra región. Aquí no es un concurso académico, no es que el que tenga más títulos de posgrado, tampoco es que el que se le ocurrió un día y amaneció con la idea de ser constituyente y nadie sabe, tampoco es un concurso de televisión para que alguien diga, no, hay que votar por este porque es deportista, porque lo conocen en la tele, qué sé yo. Hay cuidado. Yo sé que la clase política normalmente busca los más conocidos para atraer los votos, es como el gancho, ¿verdad? Pero otra cosa es que en esta elección lo que ahí se dirima va a durar 100 años. Entonces, la gente tiene que preguntar, ¿usted qué quiere de la salud? ¿Qué quiere de las pensiones? ¿Qué quiere de la educación? Es el ejercicio que hay que hacer en una campaña para constituyente, que es nuevo, primera vez que se va a dar. No es un concurso de rostros, y eso la gente ojalá lo pueda captar bien. Y tampoco es un concurso académico que sean puros abogados, que aquí los que saben, los eruditos, porque es la primera vez en Chile, después de 210 años de independencia, que no va a ser un panel de expertos, de abogados los que escriben la Constitución, como la han escrito todas las nuestras. Toda la historia de Chile era un grupito de abogados, el gobierno le pedía, redactaban, se lo entregaban al gobierno, ok, al Congreso, ok, se promulgaba. Así eran las constituciones, en democracia, ni siquiera tomando la del 80, que se hizo en dictadura. Entonces yo creo que esto es revolucionario, francamente. Ahora, esa elección va a estar además inserta en otra elección, que es la de gobernadores, alcaldes, municipios en general. Entonces, yo creo que es inevitable que la elección municipal clásica, ¿verdad? Que era, uno decía, ¿por aquí me levanto para elegir alcalde? Ah, bueno, sí, me interesa, no me interesa. Esta elección próxima va a estar más politizada, en un buen sentido, porque el mismo impulso que tuvimos ahora el 25 de octubre se va a traducir también en ese impulso, yo creo que con la misma buena votación o más, ojalá más, porque la pandemia todos queremos que esté mejor controlada en abril, para cambiar la Constitución. Si logramos 2/3 los sectores más progresistas, es como la elección de Estados Unidos, el que gana aquí tiene 270 electores, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y están ahí mano a mano, están con toda una situación. Aquí hay que conseguir 2/3, 66% de los 155 que se eligen, mitad hombres y mitad mujeres, para poder hacer los cambios más profundos que el país está demandando. Yo creo que esa es un poco la atmósfera que yo percibo hoy día como de entusiasmo con esto. Me preocupa que al mundo político tradicional se le deje solo por definición fuera, porque aquí la gente tiene que elegir. Y si hay alguien, porque no todos son iguales ni somos iguales, yo sé que ha habido mucho descrédito en la política, muchos problemas, mucha gente que está fatigada, que ya ha cumplido demasiados periodos, mucha gente que ya está bueno que se retire, está bien, y todo eso nos corre a todos, o sea, no es un problema que yo hable de otro, no hable de mí, hablo de todo. Pero yo creo que hay que rescatar todas aquellas figuras o personas que pueden hacer un aporte para este proceso.
Y esto no es un problema de la edad tampoco. No es que No. no, es que todos los jóvenes, porque no, si tampoco todos los jóvenes son iguales. Ni todos los de 60 para arriba tampoco están todos de modelo, están todos... Ojo con eso. O sea, cuando uno habla de generaciones nuevas, habla de ideas nuevas, de una actualización con el mundo de hoy, de tener algo que aportar al proceso, de representar ideas sanas o ideas que sean compartidas, sin malas prácticas. Yo creo que eso sí, la gente lo mira con atención. Si no, el profesor Massa, ¿verdad? El famoso astrónomo, Sí. que es un hombre de edad, Sí. pero es un hombre que brilla, que no deja él de sorprender. Y tiene una Con visión su- bien globalizada, no solo es... Entonces me dicen, Astrónomo. ¿es la edad? No es la edad, ahí tienen un gran Sí. astrónomo chileno, el señor Massa, y tantos más que podríamos Claro. decir que han tenido y siguen teniendo una vigencia por ese aporte. Entonces, bueno, todo eso es lo que hay que sopesar. Sí, yo Pero digo, bueno, si hay gente que dice, mire, el alcalde, voy a poner pesado, porque uno dice, la alcaldesa de Maipú es una gran figura, o sea, fue una figura de televisión, y a mí me preguntan, bueno, ¿cuánto podría aportar un proceso una persona así? Lo dudo, no sé. A lo mejor la gente de Maipú podría dar una opinión. Yo por creo dar un que eso ejemplo. mismo que usted dice, que no sé, yo creo que nos pasa mucho, porque yo no sé si estoy equivocada, pero ¿hay algún documento en la cual, por ejemplo, estén los requisitos que tendría que tener Son el los perfil? mismos para cualquier elección popular, vale decir, tener ciudadanía chilena, no estar condenado a una pena aflictiva de 3 años y un día, tener cuarto medio rendido, y en el caso de los constituyentes hay una lista especial de conflictos de interés o inhabilidad, es decir, me refiero a lo siguiente, que haya personas que al momento de presentarse, por ejemplo, no tengan contratos con el Estado, Ya. no tengan un vínculo, por ejemplo, en un área especial, la agricultura, qué sé yo, y por lo tanto vayan a hablar del tema que les va a llegar a ellos mismos. Eso, Sí. ese es un conflicto interno, eso también va a quedar estipulado. Incluso algunos elegidos van a poder ser elegidos, pero los reglamentos van a ser tajantes de no involucrarse en temas en los cuales ellos tienen intereses todavía, o patrimonios determinados, por ejemplo, gente ligada a la inmobiliaria, gente ligada, qué sé yo, al campo, en distintas cosas. Eso está regulado también. No pueden ser candidatos a concejales, alcaldes, parlamentarios por 4 años. No pueden hacer carrera política a partir de ser constituyentes. Están inhibidos, por definición. Van a ganar 2.200.000 pesos al mes. Van a tener que trabajar mucho, tener asesorías, qué sé yo. Eso le iba a preguntar, ¿hay un tiempo de capacitación? Sí, hay un tiempo de capacitación que es breve, pero sobre todo el Estado va a proporcionarles, al igual como ocurre en el Congreso, equipo de staff, de asesores, de gente que esté instruyendo las áreas temáticas en que se van a meter. Porque aquí, para que la gente nos comprenda, va a haber una subcomisión de salud, va a haber otra de educación, va a haber otra de minería, por dar un ejemplo, que va a tener que tomar los temas más profundos y desde ahí escribir la propuesta de constitución de ese capítulo, por dar un botón de muestra. Entonces, este es un trabajo que dura entre 9 meses hasta un año, no puede durar más de un año esta constituyente. Sí. Y después pasa un plebiscito obligatorio que tienen que decirnos, mira, esta es la tarea, aquí le hicimos, que el soberano, el pueblo decida si lo hicimos bien o lo hicimos mal, ya va en plebiscito. Pero en ese intertanto, ellos tienen que trabajar todos los días, Sí. porque tienen que meterse en cada tema y escribir el texto que después lleven al plenario, a la sala y decir, ya, este es el texto que va a quedar. Y para que se aprueben esos textos se requieren 2/3. Y es tremenda pega. Enorme. Sí. Así es. Bueno, y también en este contexto que ya entramos al área política, durante estos días nosotros nos hemos visto así como con hartas noticias, muchas noticias, ¿no? También esto ha significado que con que la gente ha hecho presión, hemos tenido la oportunidad también de saber detalles de mucho quehacer o responsabilidades que han tenido nuestras autoridades. Por un lado, hay personas que agradecen porque decimos, bueno, está bien que se sepa lo que está pasando, que nos digan con claridad los detalles de cada acción, de cada gestión. Y por otro lado dicen, pero que no entorpecen, como por puro acusaciones, ¿ya? Por ejemplo, tenemos hoy día la noticia, una de las noticias muy controvertidas, el caso del ministerio del doctor Mañalich. Usted como doctor y que ha estado, y además como diputado, ¿cómo nos podría explicar un poco ese tema? ¿Cuál Sí. es su visión frente a eso? Sí, yo creo que la pandemia no fue bien manejada en nuestro país, tuvo Ya. errores. Acordémonos, para tener buena memoria, que se dijo que estaba todo preparado por ahí por enero, febrero,
que Chile estaba muy bien provisto de todo lo necesario. Después nos fuimos dando cuenta que no era tan así. Luego empezó a avanzar abril y el gobierno estableció el gran error que se llamó la nueva normalidad. Cuando la curva iba así subiendo, empezaron a mandar la gente al trabajo de nuevo, a abrir los comercios, qué sé yo. Que fue hoy día, podemos decirlo, una estrategia, fue una estrategia económica del gobierno, del presidente, de Mañalich, que no tenía ningún sustento. Y además hemos sabido también, ya los testimonios están a la luz pública, que hay versiones que dicen que se manipularon las cifras. Que todos los días cuando el ministro salía a hacer el reporte, la cifra que daba era una cifra editada. No era la realidad y la escribían y la decían, no, sino que acomodaban las cifras y se daba un número de casos diarios o fallecidos diarios que era más bien acorde a la línea editorial, ¿no es cierto?, del gobierno, que en ese momento era nueva normalidad, o sea, era bajar un poquito el tono, y que se descubrió por ahí por mayo que era una verdadera intervención de las cifras reales y por lo tanto generó movimiento. Tan alto fue el movimiento que el 13 de junio, que fue el día que renuncia Mañalich, fue el día que se descubre que había un doble registro de fallecidos. No lo sabíamos, el país no sabía esto. Y se decían tantos muertos por día, tantos muertos acumulados, qué sé yo, y resulta que había un registro separado con los casos asociados a COVID o con probable COVID que se mantuvieron en total silencio. Hoy día son casi 6.000, 7.000. Eso es distinto. Entonces, estamos en el rango cercano a 20.000 fallecidos en Chile, entre confirmados por el examen y asociados al COVID-19, y que no lo sabíamos hasta junio. Entre marzo y junio nadie tenía idea de esto, y se supo ahí. Entonces, si a eso le agregamos por último que la atención primaria de salud, que es la famosa trazabilidad. ¿Qué es lo que es la trazabilidad? Es la huella. ¿Pero qué es la huella? Es que si, supongamos, usted, María Elena, se contagia y dice, ¿dónde estuvo el día tanto en el canal TVO? ¿Ya con quién estuvo? Con tal y cual, ya. ¿Y a qué distancia? A tal distancia, ya. Y ahí podríamos sacar la cuenta si es un contacto estrecho o no un contacto estrecho. Y vienen los síntomas o el examen, qué sé yo. Lo que hace el trazador, por decirlo así, es hacerle un interrogatorio. ¿Con quién estuvo? ¿Dónde estuvo? Y se mete con esos sospechosos. Y la gracia es que en 48 horas tenga identificado a todos esos sospechosos y los tenga guardados en cuarentena. Porque todos los contactos estrechos hay que guardarlos mientras no sale el examen. Así es. Bueno, en Chile lo mejor que hemos tenido ha sido que por cada caso positivo se han logrado pesquisar 3 contactos estrechos. En el mundo la cifra fluctúa entre 5 a 11 personas por caso, contacto estrecho, que es la vida cotidiana de las personas. Sí. O sea, si a mí me preguntan, ¿lo hicimos bien? Yo diría, lo hicimos mirando por el ojo de la cerradura, no mirando la verdad lo que pasaba con los contactos que una persona tuvo, porque así se frena la enfermedad. La enfermedad se frena más que por la cuarentena masiva, se frena tempranamente cuando yo identifico el caso y los contactos de ese caso. Y de inmediato los tomo, los aíslo, les hago las pruebas y los trato. Esa es la manera. Eso no ocurrió. Ni siquiera hoy, noviembre, tenemos una cifra que valga la pena en trazabilidad. Tenemos muchos problemas en trazabilidad y eso lo negaron aduciendo que se iban a revelar los nombres de las personas, que la intimidad, qué sé yo. Yo pregunto, ¿algún problema con eso? ¿Pasó algo con eso? No pasó nada. No era tal. Había un secretismo. Entonces, el control de la pandemia no se hizo de la mejor manera. Valoro sí que hubiera habido ventiladores en todos los casos. En otros países la gente moría en las calles. Eso no ocurrió. Aquí murió sin llegar al hospital 1 de cada 4 personas. Muchos de ellos porque se tomó lo que se dijo en ese momento, una actitud compasiva. ¿Pero qué es lo que es eso? Es una conducta de no ensañamiento o de no insistir en ventilación mecánica en una persona, por ejemplo, ya muy deteriorada, que ya no había nada que hacer. Razonable, si es así. Pero, del punto de vista de los errores cometidos, basta la región de O'Higgins. Aquí estuvimos con una Seremi entre febrero y abril, que estaba entre Santiago y Rancagua, que después renunció, que después pasaron 2 meses. Estuvimos sin Seremi de o sea, salud. No había autoridad hasta hace sanitaria. Muy poco, ahí ahora. Sí, mes y medio, una cosa así. No había autoridad sanitaria. En O'Higgins, ¿quién es la que tiene el poder, el control, en fin? O sea, mal ejemplo, que aquí en O'Higgins hubiéramos tenido en plena pandemia, en julio, me acuerdo muy bien, 3 semanas de espera para un examen. O sea, me hacían el examen
el PCR, con hisopo en la nariz, 3 semanas de espera. ¿Qué es eso? O sea, es perder toda trazabilidad, descontrol completo, nadie sabe a quién contagió, a quién sí, a quién no, la gente guardaba cuarentena porque no sabía si estaba contagiado, si no estaba contagiado, si en la casa estaban infectados o no, en el trabajo. Era la locura. Y así pasó en Codelco incluso, División del Teniente incluso. O sea, una empresa que dice, pero Codelco pasó también. Tuvieron 1.100 contagiados. O sea, nadie puede decir, no, es que esto vino de repente, es que nadie sabía que el virus era tan... momentito. Todos partimos mirando la televisión el 1 de enero de este año, cuando empezaron los reportes en China. ¿Qué pasó en China? Empezó. A los 10 días de enero, la OMS dice alerta internacional, ¿se acuerdan? Y después ya a fines de enero se declara emergencia mundial. ¿Y qué pasó entre enero y junio? Nosotros tuvimos el pic, ¿no es cierto? O sea, debieron haber habido otras medidas, no solamente las que estamos hablando. Han muerto casi 20.000 chilenos. Aquí en nuestra región se han contagiado 18.000 personas. Medio millón de chilenos en lo que va del año contagiados. Casi 10.000 no pudieron votar el 25 de octubre, por razones que, bueno, la autoridad determinó, podrían haber tenido un sistema alternativo. Voto a distancia, como lo estamos viendo en Estados Unidos, la gente manda un correo, un postal, qué sé yo, y vota. O sea, no es para enorgullecerse, en otras palabras. Ojalá que la vacuna, ojalá que lo que venga ahora pueda tener un arribo a los indicadores que todos quisiéramos. Pero también déjeme decir, Marilena, que la conducta del público muchas veces deja que desear. Aquí yo sé que hay mucha gente ordenada, precavida, que hasta el día de hoy mantiene todas sus medidas de seguridad en su casa, fuera de su casa, qué sé yo. Pero hay otra cantidad de gente que la verdad se olvida de esto. No sé si es un tema psicológico, es un tema de decir quiero dar vuelta a la página, quiero acabar con el virus. Pero ahí también no hay un tema no de la autoridad cuando nos dicen estos mismos datos. En los mismos datos, que no está como... Entonces, en el fondo nos están diciendo ya, está todo controlado, está como todo normal. Entonces, hay personas que necesitan salir a trabajar. Entonces, comienzan un poco... No están diciendo ya no seamos como alaracos, podemos hacerlo. Porque también hay harto que tiene que ver con el mensaje que nos entregan. El mensaje ha sido confuso, a mi ¿Verdad? modo de ver. ¿Por qué? Porque el mensaje, partiendo de ese error de la nueva normalidad de abril, partió ahí la cosa rara. Y después con una cierta precipitación para ir pasando fase a fase, que yo sé, la gente, lo ideal es la gente que esté libre, ¿verdad? Pero cuando se ponen las cosas con ciertas limitaciones, por ejemplo, los controles policiales entre regiones o los controles de localidades en cuarentena o en etapa de transición. Lo vivimos para el 18 de septiembre. El problema no fue el 18, si para el 18 la gente, en general, sí hizo las cosas correctamente. Pero ¿qué pasó en los días previos al 18? La locura, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahora? Las carreteras, el nivel de confluencia de la gente a todos los locales comerciales, viene Navidad, en un mes y medio más. Entonces uno dice, si el discurso es solo autocuidado, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el rol fiscalizador de la autoridad? Porque si no, este sería el mundo feliz en que todos nos autocuidamos, ¿no es cierto? Y con eso tendríamos que controlar la pandemia. Pero resulta que si no hay fiscalización real, si no se detienen los vehículos en la carretera, como a veces ocurrió, pero muy poco, el toque de queda, yo pregunto sinceramente, ¿alguien cree que se está controlando el toque de queda? ¿O ya el toque de queda es parte del paisaje, que a las 11 de la noche, ahora a 12 de la noche empieza? ¿Cuánta gente transgrede el toque de queda? A cambio de nada, porque no tiene problema con eso, porque no ve factor disuasivo, no ve policía, no ve fuerzas de orden, no ve... Y resulta que estamos en estado de catástrofe. ¿Saben que la máxima autoridad, lo recuerdo, en cada región es un jefe de plaza? ¿Alguien escucha al jefe de plaza que esté dando todos los días una instrucción, un reporte? Parece que se acabó, ¿cierto? Como que ya se diluyó en el tiempo. Todo eso es contradictorio, porque en la práctica los incentivos se ponen para salir y hacer todo como que no pasara nada, y después el discurso de la autoridad es, pucha, qué pena, ustedes son los malos elementos, ustedes no se cuidaron solos, no me hicieron caso, por decirlo así. Esa dualidad de discurso yo creo que ya no resiste mucho, francamente, porque todos quisiéramos que la autoridad fuera enérgica y sancionara a los que realmente están cometiendo transgresiones, que el control del transporte público fuera más estricto, que la gente tuviera motivos para salir de verdad, si aquí no se trata de un policía en cada parte, pero no el dejar hacer, como que el dejar hacer porque da lo mismo. Lo único que va a favorecer
es el buen clima, porque permite ocupar el espacio abierto. Que se ponga el sol a las 8:30 de la tarde, que los niños puedan jugar al aire libre, eso es súper bueno. Pero si descuidamos el factor propio de control y fiscalización, podemos tenerlo de Europa. Lo de Europa, caramba, aquí lo estamos observando con alta preocupación. Sí, muy bien, me parece súper bien ese análisis porque muchos lo tenemos, mucha gente lo hace, ya que nos preocupa que esto de poder ir sin ningún problema a ninguna parte y uno a veces sacando los permisos y nadie controla, o a veces optar por ir sin tener motivo, o sea, porque es costumbre ir al mall, voy al mall. No es necesario. No. Solamente cuando se requiere algo importantísimo, yo creo que vamos a tener que ir a esos espacios mientras estemos en este estado. Una última noticia que quiero darle al Sí. público y a usted, María Elena. Va bien encaminado el retiro por segunda vez del 10%. Se está ya aprobando en comisión, debiera estar a fin de mes en la sala, va a incorporar a los pacientes terminales por enfermedad, a aquellos jubilados por renta vitalicia que están en compañía de seguro, y en el caso de los deudores de pensión de alimentos va a ser obligatorio sin que ellos pidan su retiro. Basta solo el fallo judicial para aplicar la retención. Para las madres. Exacto. O sea, me parece que va, y por supuesto, todo es contra el gobierno, porque el gobierno es el único que aquí se niega, ni siquiera los parlamentarios de gobierno están en contra, al revés, están apoyando, la mayoría de ellos. O sea, no va a ser el voto a voto de la otra vez. Porque ahora hubo un aprendizaje ahí con eso, ¿no? Porque se entiende que el Estado no alcanzó, el Estado no llegó. Lo ideal no es ir a sacar los ahorros de la alcancía, Sí. estamos claros. Pero también ante el cansancio, ante la crisis, ante la falta de expectativa, y que se acabó el ingreso familiar de emergencia, se acabó todo, porque ya decretaron que ya desde noviembre ahora ya no hay más ayuda. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente? No nos queda más, porque además la gente dejó de creer en el sistema de AFP, ya se acabó. La gente dice, me estafaron toda mi vida, le he puesto no sé cuántos millones, mire lo que voy a recibir, mire cómo están los jubilados, este mes no sabe qué más, no, déjeme sacar ahora. Prefiero ahora Déjeme sacar ahora, pues yo veré qué es lo que hago con Claro. esta plata, qué sé yo. Esa es la lógica ciudadana que tiene razón, ¿no es cierto? Y por lo menos eso es entendido. Y que también fue responsable la gente con sus retiros, porque hubo mucha gente que solucionó sus deudas, que de verdad también hubo una caricatura que todos iban a salir así como de vacaciones con, ¿verdad? No. Ahora cada uno, porque hay gente que dice, no, pero ¿cómo? Por ejemplo, había diputados ahora de derecha que dicen, no, yo quiero que la ley diga que sí van a poder retirar siempre y cuando no sean inversiones. Ay, pero ¿es plata del Estado la que estamos hablando? ¿O es plata de cada uno? Porque si a mí me dicen, usted postule un dinero del Estado, ya, yo acredito, lo voy a usar para esto, Claro. voy a un banco y pido, mire, quiero un préstamo para esto. Pero cuando uno tiene su ahorro, ¿va a venir otro a decirle las condiciones en que va a usar su ahorro? Sí. Pregunto yo. No, para nada. Entonces, Cada uno tiene que... o sea, me parece increíble que diputados de derecha apliquen ese estatismo. El estatismo de ellos Lo que de algún momento, han criticado tanto, ¿no? El estatismo de ellos, Claro. que ahora no, que hay requisitos para gastar y vamos a ver en qué gaste, si no, no le da. Si usted no lo da, si es la plata que cada uno ahorró de los cotizantes FP. Bueno, y en esta misma conversación política que estamos haciendo, tuvimos estos días la renuncia del ministro Pérez, del ministro del Interior. Sí. Han habido aquí 3 ministros del Interior en poco periodo, ¿no? Entonces, también ahí sería bueno que nos diera su visión, porque sí, yo creo que ahí es justo, no es justo, cuáles son las acusaciones. Estamos en el 4.º ministro del Interior, acaba de ser nombrado hoy día el alcalde de Estación Central como ministro del Interior. Bueno, ahora hay que ver cómo se desempeña, pero es el 4.º ministro del Interior en 3 años. Lo que está fallando es la seguridad ciudadana, no cabe duda, porque es el rol principal del ministro del Interior. Está fallando en varios sentidos. Primero porque la Araucanía, que es una suerte de situación crónica que se ha venido dando, no ha sido posible por ninguno de los últimos gobiernos controlarla, pacificarla, buscar un entendimiento, buscar razonablemente soluciones al conflicto de la Araucanía que tiene que ver con tierras, que tiene que ver con patrimonios que han sido usurpados en otras épocas y no está resuelto. 2, porque Carabineros de Chile, que todos a priori decimos, pucha, son los carabineros, efectivamente sacan la mugre, no ganan tanta plata, están en la calle, buscan, pero sin embargo Carabineros es una institución que hoy día está acéfala. Francamente, el señor que dirige Carabineros es un señor que no tiene la legitimación suficiente entre sus pares. Llegó después del último descabezamiento,
venía como en el lugar 20 abajo, porque todo el resto de la plana mayor se jubiló, por orden, se jubilaron. No tiene ascendiente y está descontrolado Carabineros. O sea, abusos, los excesos de Carabineros, desde el niñito que tiraron del puente, los disparos de los balines, de los ojos perdidos. O sea, nunca, ningún gobierno, nadie puede lavarse las manos y mirar para el techo de que esto es culpa de nadie. O es culpa del que estaba en la trinchera nomás y nadie tenía superioridad de mando. Los Carabineros cuando van a la calle tienen órdenes precisas. Hagan esto, 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 y no pueden hacer esto, esto, esto. Son órdenes, son instituciones linealmente jerarquizadas. Y aquí nadie se ha hecho responsable. Al ministro Víctor Pérez se le pasó en el fondo la cuenta de la acumulación de todos esos fenómenos. Porque claro, lleva pocos meses, 3 meses, pero no tuvo capacidad de control de Carabineros, ni en los excesos de Carabineros, ni en los problemas de seguridad, ni en la Araucanía, ni los camioneros. Porque parecía que los camioneros eran un club de amigos del gobierno. Anunciaban que se tomaban las carreteras, tranquilo, iban a dialogar con ellos. La gente se acordará de los micreros en tiempo de lago, cuando los micreros pararon las carreteras, se fueron todos presos. Se le aplicó la ley de seguridad interior del Estado. En cambio aquí, los camioneros parece que eran los amigos del gobierno, entonces ellos eran impunes, hicieron lo que quisieron, después hicieron mesas de diálogo, pero nos pusieron de rodillas a toda la población. Podrán ser justas sus medidas, pero obstruyeron todos los caminos. No hubo conducción. Bueno, ahora yo creo que queda 1 año y medio, un año difícil. Yo creo que el presidente Piñera está francamente agotado en su gobierno. Agotado, ya no hay perspectiva, salvo salvar el gobierno, porque la verdad ha hecho cambios de ministro de toda especie, no hay conducción política. Un presidente que al día siguiente del plebiscito, que ve lo que la ciudadanía le está diciendo, en vez de irse a juntar con el club de sus amigos, de Chile Vamos, de la UDI, qué sé yo, en un cerro, que fue lo que hizo, yo le habría hecho un mensaje al país diciendo, mire, ¿sabe qué más? Ya escuché. ¿Sabe qué más? Voy a reordenar todo esto. Esta es la agenda social que voy a presentar de aquí a lo que me resta del periodo, en salud, en pensiones, 2 o 3 cosas. Esto es lo que quiero hacer, de aquí hasta que me vaya. E incluso estoy dispuesto a adelantar las elecciones, porque como sé que este es un voto de rechazo a mí, de algún modo, ¿sabe qué más? Voy a adelantar, aunque sea 1 mes las elecciones. Pero lo hago porque escucho ese 80% de la gente que habló el domingo 25. ¿Sabe lo que hace el presidente? En vez de eso se va a encerrar con los mismos de siempre, los amigos, para decir que estamos unidos, que vamos a conquistar el gobierno, qué sé yo. ¿Y qué sentido tuvo eso? O sea, simbolismos vacíos, en otras palabras. Yo creo que al presidente le gustan la simbología, lo hace al estilo americano, con mucha fanfarria, pero está carente de contenido. Ya no hay nada que ofrecer. Eso es lo que uno ve. No que quiero yo ser despiadado con el gobierno, pero ya no hay conducción y yo creo que es difícil que encuentren ministros o seremis o líderes que quieran servir al gobierno. Yo hablo con gente de derecha y me dice, oye, gente de derecha dice, no quiero saber nada de Piñera. No, ya eso está, es verdad. Ya y nos llega a nosotros también esos comentarios. O sea, gente que votó por el presidente Piñera, que a temprana época dijo, ¿sabes qué más? No, esto no es lo que yo quise. Yo quería estabilidad económica y crecimiento económico, mire cómo estamos, y quería seguridad pública. Orden. Y mire cómo estamos. No. O sea, un gobierno de derecha, como Macri en Argentina, que prometió lo mismo. Los gobiernos de derecha prometen seguridad y prometen crecimiento económico. Cuando no dan esas dos cosas que su electorado sueña, porque es como lo propio de un dirigente, un líder de la derecha, y no lo da, la verdad es que es muy difícil. Sí. Y esa es un poco la situación. Bueno, y aquí también es bueno, cuando estuvimos acá viendo el tema del rechazo, una de las cosas que se conversó, el tema de la movilización de las personas y tanto violencia. Entonces, ¿cuál es su visión en eso? No, yo creo que la violencia hay que rechazarla de plano, ¿no? Porque muchas veces se piensa que la gente izquierda no la rechaza. No, eso es falso, no. Hay sectores o grupos que pueden ser anuentes o que les da lo mismo, o miran para el techo. Yo firmé el proyecto de ley que se aprobó la semana pasada, transversal, que le exige a todos los partidos políticos una declaración explícita de condena a la violencia y de no asumir ningún método de acción política basado en la violencia. Yo firmé ese proyecto de ley y lo ganamos en el Congreso, la semana pasada. Entonces, no tengo una ambigüedad sobre esto. Pero creo que el problema de Chile no es la violencia. La violencia es el síntoma de la enfermedad. No es la enfermedad, es el síntoma. Y lo que la autoridad no escucha es qué está pasando debajo de la violencia. ¿Por qué hay tanto enojo? ¿Cuál es el descontento? ¿Por qué el abuso se instaló como una práctica que nadie miraba? ¿Por qué la desigualdad de oportunidades es tan brutal?
¿Por qué unos son privilegiados y otros no? ¿Por qué los accesos son tan disímiles? Eso saturó, se fue llenando y colmando la paciencia. La mayoría salió a marchar el 18 de octubre y en esos días con total pacificidad, por decirlo así, o tranquilidad. Hay grupos y sectores que se montaron sobre eso. Y que claro, hicieron desmanes brutales también, algunos de ellos. Yo no justifico nada de eso. Pero creo que es malo que un gobierno no mire el origen del problema y se quede solo con lo que pasa en la superficie, que es la pedrada, es la bomba Molotov, qué sé yo, y ahí nos ponemos todos nerviosos. No, si eso responde a otro factor que está detrás, que es el que se expresó el domingo. Lo del domingo 25 es en el fondo el gran clamor subterráneo, que era, mire, por favor, cambiemos las reglas. Ya las reglas que tiene este país sirvieron para otras, pero ya no son las que queremos para el futuro. Así lo veo yo. Sí, tal cual. Y bueno, no podemos terminar esta conversación sin también que usted nos comente un poco su proyección política. Porque usted ya no va a seguir como diputado, ya cumplió su etapa en este cargo. Tenemos un límite de 3 periodos los parlamentarios, los diputados, y 2 periodos los senadores. ¿Y cómo va su proyección ahora? Mire, yo la verdad estoy en plena evaluación. No he tomado una decisión definitiva, hay gente que a uno le plantea caminos, alternativas, pero también es razonable que uno piense en que puede ser la hora de otros, puede ser el momento en que otros den nuevos pasos en el ámbito político. Yo he sido presidente del Colegio Médico largos años, una carrera gremial larga, voy a cumplir 12 años de parlamentario acá en la zona. Entonces, yo también me hago esa reflexión, porque yo no estoy en la política por un estado de necesidad económica, que yo tenga que vivir de la política, no es mi caso. Entonces, yo tengo 60 años, cumplido hace 6 meses atrás, yo creo que es bueno mirar por una parte dónde uno puede aportar más o no, y cómo uno permite también que otros puedan oxigenar parte del camino que resta por recorrer. Yo creo que eso hay que hacerlo con bastante profundidad, sobre todo en esta época, en estos tiempos. Estos son tiempos de cambio, esencialmente de cambio, y uno tiene que pensar hasta dónde uno colabora con ese cambio, o se queda anclado en otros códigos, o permite que nuevas generaciones, nuevos rostros, personas que puedan hoy día entrar en el mundo político, también se les permita hacerlo. Pero usted un poquito antes de la conversación nos hablaba un poco también del peligro que significa cuando queremos todo nuevo, todos los cambios. Sí, hay que hacer una combinación, claro, por supuesto. Entonces también es importante la experiencia, ¿no? Sí, no, sin duda. Yo respondía en lo personal, pero que en general, evidentemente, yo no creo que esto sea una vuelta de tortilla, que hay gente que dice, se acaba de los partidos políticos, que se acaba de todo. No, si yo sé que estamos en una época polarizada. Donde ¿Qué pasaría si se acabaran los partidos políticos? ¿Cuál es el riesgo? Sería muy difícil. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo por un WhatsApp? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo por Facebook? Si eso es imposible, para legislar, como para tener... Imagínense, después de la Constitución van a derivar muchas otras leyes, va a haber que hacer muchos cambios profundos. El diálogo no lo podemos perder, pero tiene que haber órganos que nos vayan representando. Mejor. Antes teníamos el sistema binominal, que era o este lado o este otro lado. Hoy día hay una diversidad. Hoy día, por ejemplo, va a haber paridad. Eso es muy bueno. Va a haber pueblo originario representado. O sea, estamos abriendo las puertas. Pero tiene que haber órganos, y esos órganos del Estado no pueden excluir a priori a uno o a otro. No podemos sacar a los del Colo-Colo porque los de la Chile, no podemos decir es que los de la ciudad versus los del campo, no podemos decir es que los de la política y los de la no política. Si todos somos parte de un proceso político en el sentido de construcción nueva. Qué bueno que haya gente nueva. Si hay gente que si tiene experiencia, se le recoge esa experiencia. Lo que importa es que no digan más de lo mismo, que haya ideas nuevas a proponer. Creo que ahí está la clave de buscar un punto de equilibrio razonable. Así es. Bueno, doctor, le damos las gracias por estar acá con nosotros. Yo creo que ha sido una conversación muy fructífera, hemos aprendido mucho, hemos podido tener una visión más de adentro de lo que vemos en los titulares o en las noticias, en la cual hemos profundizado acerca de la realidad. Yo le doy las gracias por eso, por tener su sencillez de venir, de visitarnos aquí en los estudios de TVO. Lo invito también a que siga reflexionando en relación a su proyecto político, porque si bien es cierto, hay un descontento con los políticos, pero eso no significa que todos, también hay reconocimiento del buen trabajo. Y yo creo que cuando existe esa vocación siempre hay algo que aportar,
Por último, algún periodo para educar también a las nuevas generaciones muy importante. Así que yo lo invito a que también siga reflexionando en ese camino. Y muchas gracias y lo invito a que se despida y nos enseñe también con su palabra a asumir responsablemente esta etapa de la etapa 3 que empezamos mañana. Bueno, la verdad es que un agrado estar aquí en TVO nuevamente y conversar un poco de todos los temas de interés y decirle a la gente que ve este programa, este canal, que primero, en lo que es pandemia, no podemos bajar los brazos, no podemos decir que porque ya el tiempo es bueno, porque tenemos un verano por delante, dejó atrás la pandemia porque este bichito sigue existiendo con bajo perfil, más calladito, pero sigue latente entre nosotros. Por lo tanto, ahí hago un llamado a no descuidarse y seguir progresando en las etapas. Pero también quiero decirle a la gente que Chile definitivamente dio un paso adelante. La gente en nuestro país quiere cambios profundos, no se conformó con pequeñas modificaciones o reformas, queremos ya una ciudadanía con más poder de decisión, que de verdad se escuche la voz del pueblo en todas las decisiones políticas y no sea una pose, no sea solamente una imagen que se venda. Y para eso necesitamos hacerlo con métodos pacíficos, sin ir a la violencia, pero con mucha convicción. Y esa convicción es la que se reflejó el domingo 25 de octubre, y yo creo que ahí está a la vista, casi 80, 20, o sea, 8 de cada 10 chilenos dijeron, no, queremos un nuevo sistema, nuevas reglas del juego, cómo se relacionan los poderes del Estado con la economía, con la ciudadanía, cuál es el rol de la salud, de las pensiones de la vejez, cuál es el rol de la educación en nuestro país, que tenga un mundo público, un mundo privado, cómo se articulan. Todas esas son las preguntas y las interrogantes que vienen para el futuro, y eso se construye a contar de esa siguiente elección en abril, en 6 meses más, que va a ser decisiva y que ojalá nos pille unidos, no divididos, porque ahí sí que se juegan muchas cosas, porque cada cambio que se haga requiere una mayoría sólida de 2/3, 66%. Eso significa ponernos de acuerdo y elegir a los mejores. En nuestro caso, acá en San Vicente va a ser para elegir 4 constituyentes, 2 hombres y 2 mujeres, a partir de lo que es el distrito en que pertenece San Vicente, el número 16, pero que sean los mejores. Eso es muy importante, que no sea solo imágenes, caricaturas, este que es de aquí, es de allá, este partido, no este partido, independiente. Hoy día hay que preguntar qué es lo que es ser independiente, porque ser independiente no es una cualidad en sí, no es que uno diga, independiente es bueno, es político es malo. Cuidado. Hay que preguntar, ¿y qué quiere usted en la Constitución? ¿Para dónde va su voto en el derecho a la salud, por ejemplo? ¿Qué va a apostar usted en eso? Vamos interrogando, vamos preguntando, porque este es el tiempo en que eso se pueda dirimir. Así, un gran abrazo a toda la gente que está viendo este programa. Te voy a usted, María Elena. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.